El Gigante Verde ha sido uno de los personajes más icónicos y poderosos del universo Marvel. Su paso por las historietas y posteriormente por la pantalla grande ha evolucionado con el paso del tiempo, dejándonos en claro que esta bestia representa una fuerza descomunal y destrucción absoluta. En este video vamos a analizar sus versiones live action dentro del cine, desde aquellas que hoy se sienten como un recuerdo nostálgico hasta la interpretación más reciente que hemos visto en el MCU, y sin restar mérito a ningún actor, en esta ocasión dejaremos fuera la clásica versión de Lou Ferrigno, ya que nos enfocaremos únicamente en las representaciones creadas mediante efectos visuales y CGI. Para cada versión analizaremos los siguientes apartados: la trama y la historia, donde exploraremos cómo fue retratado el personaje y de qué forma surgió su transformación; la psicología, donde veremos la lucha interna entre el ser humano y su monstruo interior; el diseño, para hablar del trabajo detrás del CGI y los efectos visuales; comportamiento y habilidades, donde veremos cómo dominaba su fuerza, su instinto y su naturaleza salvaje; y finalmente su evolución, el punto donde observaremos los cambios, adaptaciones y crecimiento de cada Hulk junto a su contraparte humana. Aunque algunos solo tuvieron una entrega, fue suficiente para demostrarnos todo el potencial y la esencia que cada versión del Gigante Verde pudo ofrecer. Sin más que agregar, comencemos con este video. Comenzando con la primera adaptación de los años 2000 a la pantalla grande, la versión del Gigante Verde interpretada por Eric Bana hoy en día queda en la memoria de muy pocos fanáticos. En 2003, Hulk no rugía por furia sino por miedo. Ang Lee no nos presentó a una bestia, sino a un hombre que no sabía si temerle a su poder o a sí mismo. En esta adaptación, antes de que Hulk fuera un héroe y el icono de fuerza, fue un experimento fallido y símbolo de represión. En cuanto a la trama, sin entrar en toda la película, la historia de este Hulk gira en torno a un ciclo: padre e hijo, la ciencia y tragedia, la ira y herencia, mostrándonos desde el inicio la niñez de Bruce y el amor que recibía de su madre. Su padre, obsesionado con la ciencia y perfección genética, viviendo día con día los problemas laborales, pero con la paciencia y el cariño de la paternidad, experimentó con su propio hijo, dejando dentro de él una semilla que solo el trauma podía despertar. Durante su adultez, Bruce descubre que no fue víctima del accidente, fue resultado de él. La ciencia juega un papel importante en esta película. David Banner intentó recrear el suero del supersoldado para hacer a los militares más fuertes, experimentando en él mismo y transmitiendo su mutación genética a Bruce durante el embarazo de su esposa. Por su parte, años después, Bruce y Betty trabajaban con nanomedicina y rayos gamma para de igual manera recrear el suero del supersoldado, probándolo en animales, logrando ciertos fracasos. En un accidente del laboratorio que expuso a Bruce a dichos rayos gamma, haciendo que se mezclaran con su ADN y se activara el gen mutante que le transmitió su padre, convirtiéndolo así en el Gigante Verde. El mismo experimento que debía crear un héroe terminó liberando un huérfano de su propio dolor. Psicológicamente hablando, este es quizás el Banner más roto de todos. Es un hombre que vive atrapado en el trauma de una infancia destruida, los conflictos entre sus padres, la muerte de su madre y el abandono de un padre obsesionado con la ciencia y el poder genético. Bruce no busca venganza, ni gloria, ni redención, solo busca silencio. A diferencia de las versiones futuras, este Banner no lucha contra un ejército, lucha contra un legado. Su furia no nace de la rabia, sino del miedo. Es por eso que cada transformación no provenía de su enojo, sino de recordar todos los traumas que vivió durante su niñez, por lo que al intentar controlarse recordaba que juró no repetir los pecados de su padre. Su interés con Betty nos muestra una relación un tanto básica y no muy centrada en el aspecto amoroso. Nos hacen verlos como colegas de estudio que juntos intentan entender el fenómeno de Hulk y ayudar a controlar su ira y encontrar una cura. Cada escena se siente más como una pesadilla emocional que como una historia de superhéroes. No hay chistes, ni alivio, ni gloria, solo un hombre atrapado en una jaula invisible que él mismo construyó. El Hulk de Banner muestra que no nace del rayo gamma, sino del abandono. Ang Lee lo retrató como un personaje psicoanalítico, un espejo de la represión emocional. Hulk no aparece porque quiere destruir, aparece porque Bruce no sabe cómo llorar. Y aunque su historia terminó pronto, dejó claro que el verdadero monstruo nunca fue el Gigante Verde. En cuanto al diseño, se mostró una versión tanto tecnológica como artística, reflejando una apariencia un tanto caricaturesca, aunque la musculatura y tamaño eran bastante buenos, con un tono de piel verde casi fosforescente e incluso muchos lo vieron como un modelo de videojuego, aunque para su época no podemos exigir demasiado, donde los efectos visuales aún no eran muy avanzados. Esta versión sinceramente quedó bastante aceptable. Algo que destacó mucho fue el diseño de su rostro, aunque digital mostraba cierta tristeza en lugar de parecer una bestia descontrolada. Parecía un niño gigante con
confundido, atrapado en un cuerpo que no le pertenecía. Era el primer intento de humanizar al monstruo verde mediante efectos visuales, que como ya dijimos, para su época es una versión muy buena y que hoy en día refleja cierta nostalgia. Esta versión no se comporta como un héroe ni como un villano, es furioso pero sensible, cuando destruye lo hace como una reacción primaria, con defensa, confusión y miedo. No hay placer en la destrucción ni intención en la violencia. Este Hulk no busca controlarse ni ser aceptado, y eso es lo que lo separa de todos los demás. No era alguien quien busca destruir el mundo, era el mundo quien lo había destruido primero. En cuanto a sus habilidades, sus escenas de acción fueron bastante entretenidas, mostrándonos una versión fuerte al enfrentarse a un armamento militar. La secuencia contra tanques de guerra y disparos aéreos, demostrando que no se daba por vencido tan fácilmente. La agilidad que le brindaron fue sumamente impactante, teniendo una alta velocidad para correr y desplazarse, así como los grandes saltos que este personaje puede alcanzar. La escena contra los perros Gamma es una de las más recordadas de esta versión, mostrando una furia y poder incontrolable, aunque él mismo buscaba solo tranquilizar a los caninos, pero al ver que la batalla se tornó más violenta y que estos mismos buscaban hacerle daño a Betty, dejó de ser la bestia para convertirse en protector y no tuvo más remedio que aniquilarlos. Y sin duda la habilidad que más sobresalió de este Hulk fue que entre más aumentaba su furia, también aumentaba su tamaño corporal y por ende su fuerza y agilidad. Aunque Eric Bana solo tuvo una película, ese breve espacio se siente como si viviéramos toda una vida dentro de su mente. Su evolución no está en su fuerza, sino en su aceptación del dolor. Comienza como un hombre reprimido y contenido, casi emocionalmente muerto, y termina como un ser que abraza la dualidad. En lugar de vencer al monstruo, lo comprende. El director nos mostró una versión fuerte y poderosa. Sin embargo, su visión fue más de la de un hombre con trauma. Cada transformación se siente como un grito que el cuerpo lanza cuando el alma ya no puede soportar más, porque a veces el monstruo no quiere destruirte, solo quiere que lo escuches. La versión que probablemente sea la más recordada por muchos y personalmente mi favorita, el Hulk de Edward Norton, hoy en día queda como un guiño de nostalgia para los fanáticos de Marvel. En el 2008 la bestia volvió a despertar, esta vez con un nuevo rostro y una historia que parecía no tener fin. Esta entrega nos presentó a un Bruce Banner más humano, serio y capaz de hacer hasta lo imposible para conseguir su objetivo, un hombre que ya no buscaba entender al monstruo sino escapar de él. Este Hulk no era un héroe ni un símbolo, era una enfermedad que corría por las venas de Banner y quien solo deseaba eliminarlo y desaparecer del mapa. El increíble Hulk no fue una historia de redención, fue una historia de supervivencia. Lejos del laboratorio, de familia o de esperanza, esta historia nos muestra a un Bruce Banner durante su adultez viviendo entre sombras, oculto en los rincones del mundo, huyendo de un gobierno que lo persigue y de una bestia que lo acecha desde adentro. Desde la primera escena, la película transmite ansiedad. Banner mide su pulso, controla su respiración y monitorea su corazón como si fuera una bomba a punto de estallar. Su vida se resume en tener siempre el control de sí mismo en lo que hace y en su ambiente alrededor. Irónicamente, entre más intenta controlarse, más se convierte en lo que teme. La trama no gira en torno a salvar al mundo, sino a mantenerse vivo sin destruirlo. La historia se centra en cómo Banner es un fugitivo de las personas con las que trabajaba. Experimentando con rayos gamma y siendo el sujeto de prueba, creó en su interior al gigante verde, perdiendo la razón y lastimando a aquellos que lo rodeaban y entre ellos a la mujer que ama. El ejército, liderado por el general Ross y su mano derecha Emil Blonsky, buscan desesperadamente a Banner. Sin embargo, conforme pasan los acontecimientos, las visiones cambian. Uno de ellos busca capturar a Bruce para replicar su ADN y usarlo como arma del gobierno, mientras que el otro, al ver el potencial que poseía esta bestia, quería él mismo ser el arma, aun si eso desatara una abominación. El amor con Betty Ross sigue siendo su única luz y su calma, el recordatorio de que aún queda algo humano dentro de él. Aquí se muestra una Betty más preocupada, acompañándolo en todo momento y nunca dejándolo solo, capaz de ir a donde sea y hacer cualquier cosa para que juntos lograran deshacerse de Hulk. Pero incluso ese vínculo parece condenado en la vida de Bruce. Toda la emoción, el amor, el miedo y la ira termina siendo una amenaza. Psicológicamente, el Hulk de Edward Norton representa la ansiedad en todo su esplendor, alguien quien intenta sobrevivir y que su mayor miedo no es el ejército ni el general Ross, sino su propio cuerpo. Norton le da un aire trágico, casi poético. No interpreta a un superhéroe, sino a un paciente que sufre una condición sin cura. Donde el Hulk de Banner era una trauma infantil, el de Norton es una enfermedad adulta. No hay tiempo para entenderlo, solo para contenerlo. A diferencia de la versión del 2003, este Hulk no despierta mediante traumas, sino mediante su control de la ira y el mantener a toda costa su ritmo cardíaco, por lo que Banner intentaba tranquilizarse en momentos donde sabía que podía desatarse. Su mayor preocupación y temor no era lo que Hulk podía hacerle a él, sino por lo que podía hacerle al mundo. Cada transformación es un ataque de pánico, un colapso emocional donde el cuerpo se niega a obedecer a la mente.
En cuanto a la historia, se reflejó un trauma sin chistes, un toque de ligero humor y más centrado en la acción. Este Bruce era alguien más serio y profesional, enfocándose en la parte científica y en su lucha por contener y eliminar a la bestia dentro de él. No buscaba la gloria ni aceptación, solo buscaba el alivio y la paz. No quería controlar ni vivir con Hulk, quería dormir tranquilo y sin miedo de despertar como él. Visualmente, esta versión presentó a un Hulk más musculosamente definido y amenazante, con una piel más apagada y realista y un tamaño considerable. Los efectos visuales lograron un equilibrio entre lo humano y lo monstruoso. Su cuerpo mostró músculos como cables tensos, un reflejo del estrés y la tensión interna del personaje. Su rostro digitalmente conservaba parte de la expresión de Norton, ojos cansados, mandíbula rígida y dolor contenido. Ya no parecía un niño atrapado en un cuerpo gigante, sino un hombre que había aceptado que su cuerpo era una prisión. Sin duda, el trabajo con CGI fue bastante respetable, cuidando cada detalle del personaje, tanto sus rasgos faciales como su complexión musculada. Realmente podía apreciarse un Hulk en la vida real. Como dijimos anteriormente, este Bruce intentaba a toda costa mantener el control, ya que nadie más que él sabía perfectamente lo peligroso que podía llegar a ser su transformación. No busca pelear ni causar daño o destrucción, pero responde con brutalidad cuando lo obligan. Como ejemplos tenemos la escena de la persecución en Brasil, donde el general Ross mandó a su equipo a capturarlo. Bruce, intentando escapar más adelante, también lidió con sus compañeros de trabajo, escondiéndose en la fábrica, donde vimos cómo estos lo provocaron haciéndolo enfadar, dando como resultado su transformación y un completo caos destructivo. Otro de ellos fue la escena de la universidad. De igual manera, aquí también se presentó una persecución para atraparlo. A diferencia de la escena de su transformación en Brasil, esto ocurre mediante cómo Bruce observó que el general Ross detuvo a Betty a la fuerza, tocando su parte sentimental al ver cómo lidiaban con la mujer que ama. Su demostración en esta escena fue más completa al enfrentarse al equipo militar. Ross aún tenía el objetivo de atraparlo, por lo que ordenó que lo atacaran sin piedad. De igual manera, Hulk solamente respondió en defensa. La última escena de acción fue la batalla contra Abominación, y se pudo apreciar más su lado salvaje, y en esta ocasión su transformación fue por voluntad propia para detener al enemigo. Aquí se pudo ver a un Hulk un tanto inferior, debido a que se enfrentó a un militar altamente experimentado, convertido también en una bestia indestructible. Aún así, notamos a un Hulk que no se daba por vencido. La versión de Norton se movía con rabia, pero también con instinto. Sus habilidades físicas fueron llevadas al límite: fuerza descomunal, velocidad sorprendente, alta agilidad y un poder con mucha agresividad y salvajismo. No importaba cuánto lo atacaran o qué tanto daño recibiera, siempre buscaba la forma de levantarse y seguir adelante. El claro ejemplo fue cómo estuvo a punto de matar a Abominación, y dispuesto a hacerlo de no haber sido por Betty Ross quien logró tranquilizarlo. Aunque Norton solo tuvo esta entrega, su evolución busca aceptar la condena. Ya no hay esperanza de cura, solo adaptarse y aceptar un tipo distinto de paz. En la escena final, donde Bruce está levitando, abre los ojos con una leve sonrisa mientras sus pupilas se tornan verdes. Ya no le teme ni lo evita, ha hecho las paces con Hulk, pero el mundo no hizo las paces con él. El Hulk de Norton fue el más humano, el más atormentado y quizás el más real. No necesitaba más películas para demostrar quién era, y aunque el MCU lo reemplazó, su sombra sigue ahí, recordándonos que el verdadero enemigo de Bruce Banner siempre fue Bruce Banner. Hoy en día queda solo de manera nostálgica, pero no cabe duda de que esta versión pudo haber prometido mucho en el futuro que construyó Marvel. Adentrándonos ahora con el Hulk que compartió todos los acontecimientos de lo que fue el MCU, y sí, sé que probablemente habrá quienes digan que esta versión es la misma que la de 2008 respecto a los problemas de los actores con Marvel, pero siendo sinceros, aunque es el mismo dentro de este universo, sabemos que de cierto modo se siente diferente. El Hulk de Ruffalo fue aquel que Marvel quiso domesticar. Entramos a una etapa donde el monstruo dejó de ser una amenaza para convertirse en un vengador, y más tarde una caricatura de sí mismo. Ruffalo nos mostró un Hulk más adaptable, más pensante y también más controlado, que aunque su viaje a lo largo del MCU parece una evolución, en el fondo fue una tragedia disfrazada de progreso. Desde su debut en Avengers, Bruce Banner es presentado como un hombre temeroso de sí mismo, con un pasado lleno de errores, huyendo de un poder que no puede contener. Nick Fury lo recluta por necesidad, no por confianza. Cuando Hulk despierta por primera vez a bordo del Helicarrier, el monstruo no distingue amigos de enemigos. Desata su furia contra Black Widow y solo la intervención de Thor logra contenerlo. Ese momento definió su naturaleza. Hulk no era un héroe, era un peligro que el equipo necesitaba. Ese peligro comenzó a desvanecerse en Avengers Era de Ultron. Lo vemos más presente y estable, pero aún guiado por la ira. Cuando Wanda entra en su mente y libera su lado más salvaje, el Hulk que destruye una ciudad entera sin control, una bestia que solo Tony puede contener con la Hulkbuster. Una escena que recordaba al público que aún había un monstruo bajo la piel del científico.
Después de esa batalla algo cambió. Hulk desapareció huyendo del mundo y reapareciendo en Thor Ragnarok, transformado en algo distinto. Había permanecido tanto tiempo como Hulk que Bruce Banner prácticamente dejó de existir. En Sakaar, el monstruo se había convertido en un gladiador listo para cualquier combate. Aquí vimos a un Hulk más libre, más expresivo y por primera vez feliz. Su pelea con Thor fue una danza de fuerza y rabia. Cada golpe, salto y rugido recordaba al público por qué Hulk era el arma definitiva del MCU. En Avengers Infinity War, el enfrentamiento con Thanos fue breve pero brutal. El titán loco logró vencerlo y humillarlo con mucha facilidad. Ese momento no solo fue una derrota física, también fue una herida psicológica. Su regreso a la Tierra marcó una caída. El ser que jamás había temido a nada más que a sí mismo ahora tenía miedo. Y por primera vez en la historia se negaba a salir. Bruce lo llama, lo suplica y lo grita, pero el monstruo se niega a pelear. En Endgame su furia desaparece. Bruce logra fusionarse con Hulk, una mezcla entre el cuerpo del monstruo y la mente del científico. A simple vista parece el equilibrio perfecto, pero si miras más de cerca lo que ves no es paz sino resignación. Ya no hay rugidos ni destrucción, solo selfies, sonrisas y desayunos con niños. La bestia que aterrorizaba al mundo ahora entretiene al mundo. Marvel no lo evolucionó, solo lo domesticó. Y en She-Hulk su historia se vuelve parodia. Bruce ahora es un mentor enseñándole a su prima a controlar la ira, pero lo que a él le tomó años, a ella le tomó minutos. Y cuando lo vence en combate, el símbolo queda claro. El monstruo más poderoso del MCU ha sido superado por su versión moderna y sin cicatrices. Psicológicamente, el Hulk de Mark Ruffalo representa el miedo al propio fracaso. Ya no es el monstruo que teme perder el control, sino el hombre que teme no volver a tenerlo. Al inicio, Bruce teme liberar a Hulk porque sabe que podría destruirlo todo, pero después de Infinity War teme hacerlo porque sabe que podría volver a fallar. Cada película muestra un nuevo estado mental, del autocontrol al aislamiento y del rechazo al cansancio hasta llegar a Endgame, donde intenta encontrar el equilibrio fusionando sus dos mitades, naciendo así el Profesor Hulk, una versión sonriente con lentes y ropa de civil. Un Hulk que habla con calma, se saca selfies, reparte tacos y que deja atrás todo lo que hacía temible. Ya no hay furia ni conflicto, solo un recuerdo de lo que alguna vez fue una fuerza de la naturaleza. El MCU convirtió a una bestia salvaje, destructiva y lista para combatir en un chiste ridículamente forzado. En cuanto al diseño, se logró con Ruffalo una fusión entre lo humano y lo monstruoso, su piel más opaca, conservando la gran musculatura y un rostro que conserva los gestos del actor. En Avengers se mostraba imponente, salvaje y primitivo, venas marcadas, mirada bestial y cada músculo tensado con furia. Con el paso del tiempo ese diseño se fue suavizando. En Ragnarok se volvió más expresivo, más humano y con una piel menos monstruosa. Y en Endgame ese diseño culminó en una versión completamente domesticada. Un Hulk sonriente, de mejillas suaves y ojos apacibles. Era como en vez de ver a un monstruo viéramos a un humano gigante y físico-culturista. Si algo destacó en las primeras apariciones de Hulk fue su fuerza abrumadora, y si en algo estamos todos de acuerdo es que esta versión es la más poderosa de todas en live action. En Avengers lo vimos detener de un golpe a una nave Chitauri, derribar a un Leviatán con un solo impacto y vencer a un dios como Loki con una facilidad que se volvió legendaria. Esa escena no solo mostró su poder físico, nos dio a entender que Hulk no necesitaba palabras, solo rugidos y aplastar. Su enfrentamiento contra la Hulkbuster fue una de las peleas más brutales del MCU. Cada golpe destrozaba edificios y cada impacto causaba un terremoto. Aquí vimos a un Hulk más poderoso, más rápido y resistente, ni los misiles ni el metal podían contenerlo. En Ragnarok su combate contra Thor fue una celebración visual de poder bruto. El dios del trueno apenas podía mantener el ritmo, y aunque logró equilibrar la pelea, Hulk lo superaba físicamente en cada ataque. Su pelea contra Fenris también nos dio a entender la agresividad salvaje y poderosa que este personaje posee dentro de él una vez desatado. E incluso frente a Surtur, el demonio del fuego del tamaño de una montaña, Hulk no dudó en atacarlo. Esa escena resumió su naturaleza. No importa el enemigo, Hulk siempre golpea primero. Pero en Infinity War esa fuerza encontró su límite. La pelea con Thanos fue rápida pero simbólica. Cada golpe del titán reflejaba el fin de una era. El gigante verde había sido vencido emocional y físicamente. Desde ese momento Hulk desapareció y el MCU nunca volvió a mostrar su poder en ese nivel. En Endgame y She-Hulk su fuerza fue reducida a un recuerdo. Podía levantar autos, sí, pero no con la furia de antes. Podía saltar lejos, pero no inspirar respeto. Y cuando su prima Jennifer Walters lo superó con facilidad, todo quedó claro. El monstruo ya no rugía, solo sonreía. Como dijimos anteriormente, Marvel no evolucionó a Hulk, solo lo domesticó. Comenzó siendo el arma más poderosa de los Vengadores, un ser incomprendido y temido, pasando por el exilio de la batalla, la derrota y el miedo hasta convertirse en una versión dócil y conformista de sí mismo. Bruce Banner encontró la paz, pero Hulk perdió el alma. Quizás en el futuro Marvel pueda redimirlo, quizás el gigante verde vuelva a rugir con la furia que una vez lo definió, pero hasta entonces lo único que queda es una sombra del monstruo que conocimos.
Uno de los proyectos que dejó mucho por hablar a los fanáticos y que la consideran una de las entregas más forzadas fue la serie de She-Hulk, llenándose de muchas críticas negativas. Aún así, analicemos también a esta versión dentro del MCU. Marvel nos acostumbró que las versiones anteriores de un Hulk, la fuerza suele venir acompañada de destrucción, pero en esta ocasión surge una mujer que desafía esa regla. Jennifer Walters, abogada y prima de Bruce Banner, ahora la nueva heredera del legado, pero su historia no es de furia, sino de equilibrio con su identidad. Una serie que deja de lado la destrucción masiva y fuerza salvaje para mostrarnos el lado humorístico de este universo. Su historia comenzó con un accidente de auto junto a su primo Bruce, causando una herida física en su brazo donde dio entrada a la sangre de Hulk en su organismo. En cuestión de segundos, Jennifer pasó de ser una abogada brillante a una gigante verde de casi 2 metros. No pasó mucho del miedo a la aceptación con su nueva forma. A diferencia de Bruce, ella pudo controlar su transformación casi de inmediato. Sin embargo, ese control vino con un precio, la lucha constante por ser tomada en serio. Su vida se volvió un reflejo de dos mundos, la oficina y la justicia, el humor y el heroísmo, defendiendo a villanos como la Abominación y cruzando caminos con Matt Murdock, el Daredevil del MCU, una historia que mezcla acción, parodia y polémica del propio universo Marvel. Esta serie tuvo momentos que dividieron al fandom, el famoso twerk, el exceso de humor y la ruptura constante de la cuarta pared, decisiones que muchos no esperaban pero que mostraron la esencia de la serie. She-Hulk no busca ser épica sino diferente, un espejo del absurdo y moderno del MCU. Aún así, detrás de las risas existía una historia real de una mujer tratando de equilibrar poder, amor y respeto. Jennifer Walters no es una Hulk más, su conflicto no es con la furia sino con la percepción. Busca reconocimiento no por su fuerza sino por su inteligencia y su lucha por la justicia. Mientras Bruce aprendió a temer a su monstruo, Jennifer lo abrazó con una sonrisa y donde otros ven descontrol, ella veía identidad y ese equilibrio era su mayor poder. Pero durante su camino, Jennifer también descubrió lo más duro de su nueva vida, que el mundo amaba a She-Hulk pero no a ella. Sus relaciones, su carrera, incluso su imagen pública, todo giraba en torno a su versión verde, dejando a la verdadera Jen en un segundo plano. Ella solo quería ser reconocida por su talento y humanidad, no por la piel que brillaba bajo las luces del espectáculo. Y ahí nace su verdadero conflicto, no contra los villanos, sino contra la idea de perderse a sí misma. En el fondo, Jennifer nos muestra que no todos los héroes deben romper muros, algunos rompen estereotipos. El diseño de esta versión fue criticado en ciertos aspectos, apuntando más a que los gráficos no se veían lo suficientemente reales y que parecía más una copia de videojuego. Visualmente, She-Hulk fue una apuesta arriesgada. El CGI la mostraba con piel verde brillante, expresiones humanas y una musculatura más realista que monstruosa, conservando su carisma y naturalidad dentro del cuerpo de una gigante. Aunque al principio la animación generó debate, con el paso de los episodios su diseño ganó fluidez. Cada sonrisa, gesto y mirada de She-Hulk transmitía fuerza sin perder humanidad, un diseño que buscó balancear belleza, poder y credibilidad dentro del universo visual de Marvel. Como dijimos al principio, esta serie no mostró destrucción absoluta de la que estamos acostumbrados a ver en un Hulk, pero sí hubo ciertas escenas donde se reflejó la fuerza del personaje. Jennifer mantiene todas las habilidades de un Hulk clásico, fuerza descomunal, velocidad, regeneración y resistencia extrema, pero con una diferencia clave: ella conserva el control mental en todo momento, puede razonar, argumentar y luchar sin perder la cabeza. Además, su entrenamiento junto a Bruce la llevó a dominar técnicas de combate y meditación únicas. Sus escenas de pelea fueron de manera muy breves, tales como su lucha contra Daredevil, la escena de rompiendo la cuarta pared buscando a Kevin, su pelea con Bruce que también generó cierto debate de cómo fue vencido fácilmente, y la escena de la ceremonia de premiación donde por unos segundos se reflejó verdaderamente lo que su fuerza combinada con la furia pueden llegar a ser. She-Hulk representa una nueva etapa del legado Gamma, no la furia desatada de un monstruo, sino el poder racional de una mente brillante, una figura que combina comedia, crítica y modernidad dentro del MCU. Puede que su serie no haya sido del agrado de todos, pero abrió la puerta a un tipo diferente de heroísmo, uno más humano, más cotidiano y atrevido. Jennifer Walters es la prueba de que incluso entre superhéroes y abogados, la justicia sigue siendo verde. Como último apartado, abarcaremos la última versión del Gigante Gamma en live action, al menos hasta hoy en el MCU, recordando también el lamentable fallecimiento del actor William Hurt, quien le dio vida al General Ross durante la mayor parte de este universo, y la participación de Harrison Ford, quien tomó su lugar en la entrega de Capitán América 4, el Red Hulk del General Thaddeus Ross, un hombre forjado entre guerras, estrategias y decisiones imposibles. El mismo que alguna vez juró destruir a Hulk terminó convirtiéndose en uno.
Desde su primera aparición en El Increíble Hulk, Ross no fue un simple militar. Para él, Hulk no era un héroe sino un arma quien busca dominar. Su presencia se expandió en Civil War, Infinity War y Black Widow. No necesitó golpes ni rayos gamma para imponer miedo. Su mirada bastaba para recordarte que no necesitaba un monstruo en su interior. Con el paso del tiempo, el mundo cambió y Ross también, demostrando que la guerra no se gana con ejércitos sino con evolución. Y así el destino lo llevó a transformarse en algo más grande y brutal que solo podía nacer de la ira misma, su propia versión del gigante Gamma. Con los años, la guerra y los experimentos pasaron factura. Thaddeus Ross comenzó a enfermar gravemente. Su cuerpo, deteriorado por la edad y por los químicos que había usado durante años, empezó a colapsar. Desesperado, recurrió a quien menos debía, Samuel Stearns, recordado como el Señor Azul en El Increíble Hulk y como el líder en Capitán América 4. Aquel brillante pero demente científico, transformado por la radiación gamma, poseía el conocimiento para salvarlo o condenarlo. Ross lo buscó con la promesa de redención, pero detrás de su voz militar se escondía el miedo a morir débil. El líder lo ayudó, pero no sin un precio. Durante años, Samuel Stearns envenenó lentamente al general, manipulando su cuerpo con pequeñas dosis de energía gamma disfrazadas de tratamiento. Le inyectó el caos molecular sin que Ross lo notara. Fue mutando en cada célula, preparándolo para algo más. Cuando su cuerpo ya no resistía y la enfermedad lo consumía por completo, el líder activó su obra maestra, despertando así al monstruo en su interior, probando que la mente siempre vencería a la fuerza. Sus ojos se encendieron como brasas y su piel se tornó roja como el fuego. El experimento del líder había funcionado, pero el monstruo que surgió ya no obedecía órdenes. El general murió ese día y nació la contraparte del gigante verde conocida como Red Hulk. Antes del monstruo rojo existía el hombre que vivió toda su vida bajo el peso del deber. En 2008 lo vimos dispuesto a sacrificar cualquier cosa, incluso a su hija, con tal de capturar a Banner. Su mente funcionaba como una máquina, lógica, fría y obsesiva. No existía el bien o el mal, solo misión cumplida. Pero el fracaso es un veneno que corre lento y Ross lo bebió durante años. Cada vez que Hulk escapaba, su orgullo se quebraba un poco más. Cada vez que lo veía levantar un tanque o aplastar un batallón, su ego militar moría. En Capitán América 4, ahora con Harrison Ford portando el manto y el peso del legado de William Hurt, el Ross que vimos ya no es el mismo general que perseguía a Banner. Ahora es un hombre roto y envejecido, consciente de que la única forma de igualar a Hulk era convirtiéndose en él. Pero aquí está la diferencia. Bruce Banner siempre quiso liberarse del monstruo, mientras que Ross se abrazó a él. Donde Banner veía maldición, Ross encontró propósito. Y donde Banner temía perder el control, él sabía que el control era una ilusión. Red Hulk no nace del miedo, sino del orgullo, la rabia y la necesidad de poder, porque cuando un soldado ya no puede ganar se convierte en su propia arma. El diseño de Red Hulk representa una evolución visual dentro del MCU, alejándose del concepto del Hulk salvaje y apostando por una figura más agresiva, detallada y militarizada. Su aspecto transmite inmediatamente el poder y peligro. La piel de un tono rojo intenso mantiene una textura realista, con sombras profundas que destacan su musculatura y la sensación de calor irradiando de su cuerpo. Al igual que el Hulk del 2008, el trabajo con CGI logra un equilibrio entre lo humano y lo monstruoso, un cuerpo grande y definido, músculos marcados con precisión, venas sobresalientes y un rostro que conserva parte de la expresión del actor, mostrando autoridad y furia contenida. El cabello corto y oscuro, típico del General Ross, fue conservado para mantener la identidad del personaje incluso en su forma transformada. Comparado con el Hulk verde, el Red Hulk luce más sólido, más compacto y con un diseño que refleja disciplina en lugar de caos. Su rostro es más anguloso, su mirada más fija y calculadora, y sus proporciones más simétricas, dando la sensación de que fue diseñado como un arma perfecta. Un pequeño detalle es que los efectos visuales enfatizan la textura de su piel con un acabado casi volcánico, como si su poder interno generara calor constante, reforzando la idea de una bestia ardiente lista para estallar. En conjunto, el diseño de Red Hulk logra verse imponente y amenazante sin perder el toque humano que lo conecta con Ross, manteniendo el equilibrio entre la bestia y el general. En cuanto a sus habilidades, aunque su tiempo en pantalla fue corto, pudimos apreciar la capacidad de este personaje con tan solo esos pequeños minutos. Red Hulk es una fuerza militar en su máxima expresión. Lanzar helicópteros como si fuera nada, soportar ataques de artillería pesada y recorrer kilómetros con saltos que destruyen el suelo bajo sus pies. Su regeneración brutal y su resistencia prácticamente ilimitada, pero lo más aterrador es su mente. Ross conserva su entrenamiento táctico con conocimiento bélico y su capacidad de liderazgo. Un Hulk con disciplina, con estrategia y objetivo. Sin embargo, ese mismo intelecto es su condena. Red Hulk no es libre estando atrapado en su propia ambición, en esa necesidad constante de ser más fuerte que aquello que alguna vez juró destruir, y eso lo convierte irónicamente en el reflejo más puro de Banner.
Red Hulk no es solo una copia del original, es más estratégico, más letal y consciente, donde el Hulk verde golpea sin pensar, el rojo analiza, ejecuta y destruye con precisión militar. Su fuerza se eleva con rabia, pero a diferencia de Banner, su poder aumenta con el calor y su cuerpo arde exageradamente a tal punto de estallar, y esa es su verdadera diferencia. En 2025 lo vemos tomando el mando, no solo como un soldado, sino como un símbolo, un recordatorio de que el poder, cuando se usa con arrogancia, en vez de salvar, solo destruye. El general, aún como una bestia, no lucha por redención, lucha por dominio, ahora sirviendo para el gobierno de los Estados Unidos, pero toda su vida se dedicó a cazar monstruos sin entender que el monstruo siempre fue él. Thaddeus Ross no murió, solo cambió de color.